Hombres de Fuego, Juan Antonio Monroy. A manera de prólogo, lector, me acerco hoy a ti con un nuevo libro. Está formado por 6 capítulos. Fueron originalmente escritos para ser hablados en forma de conferencias, en conversaciones de líderes cristianos. Los 4 primeros capítulos, Hombres de Fuego, Fuego en los Huesos, La Antorcha de la Salvación y Tizones de Incredulidad, recogen 4 conferencias que pronuncié en Brasil en 1968. El quinto, Misión Urgente, es una conferencia que di en Los Ángeles, California en 1970. Y el último, Multitudes Hambrientas, lo enseñé en Puerto Rico también en 1968. Las 5 primeras conferencias las reproduzco aquí tal como fueron pronunciadas. No he retocado ni cambiado absolutamente nada. Me hubiera gustado ampliar algunas ideas y sustituir diferentes pasajes. No he podido hacerlo por carecer materialmente de tiempo. Perdóname, no es falta de consideración a los lectores. De ninguna manera, sencillamente no he tenido tiempo. El último capítulo, sin embargo, el que trata de las multitudes hambrientas, lo he ampliado considerablemente ya de cara al libro. Los estudiantes que me escucharon en Puerto Rico verán que he introducido mucho material nuevo. Como todo aquel que escribe, yo deseo que mi nuevo libro haga bien a los cristianos. Quiero que tenga éxito, que se difunda, que se medite y que si tiene algo de bueno sea apreciado y practicado. No es inmodestia, es sinceridad. Te dejo con estos hombres de fuego y te dejo también con Dios. Sin Él, el fuego que trato de comunicarte será un fuego sin calor, sin llama, sin vida. Juan Antonio Monroy, Madrid, julio 1970. Capítulo 1. Hombres de Fuego. Fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Lucas 12:49. Estas palabras de Cristo han sido muy discutidas. Jesús vino a encender fuego y lo encendió durante 3 años de trabajo activo. El suyo fue un fuego espiritual, un fuego purificador, un fuego que llevaba a los corazones de la convicción de pecado, el arrepentimiento y los deseos de salvación. Este mismo fuego ha de ser encendido hoy, porque el mundo está siendo consumido por una terrible frialdad espiritual. El cristianismo que hoy se practica no da calor al alma, porque es un cristianismo humano, vacío de Cristo, carente por completo de esa llama divina que arrebata los corazones para Dios. El gran pensador español Miguel de Unamuno, refiriéndose a los países de América Latina, dijo: los pueblos de origen español, triste es decirlo, necesitan de que se les recristianice, de que se les saque a flor del alma el cristianismo que tienen en las entrañas de ésta, ahogado bajo inmensa pesadumbre de sentimientos, ideas y prácticas paganas. Hay que sacudir los espíritus, abrirles la fuente de las hondas inquietudes regeneradoras, hacerles pensar de dónde vienen y a dónde van, y que pongan el ideal de la vida fuera y más allá de la vida misma, y comprendan que el cristianismo no es dogma y fórmula y artículos y ritos, sino amor puro y comprensión de la persona de Jesús. Esto es verdad no solamente en América Latina, sino en todos los demás países que practican alguna forma del cristianismo. Hay un desafío del siglo XX. La crisis de fe, el liberalismo doctrinal, el auge del materialismo y las nuevas ideas que nacen a diario en el seno de los países cristianos constituyen un auténtico desafío para el cristianismo del siglo XX. Las nuevas ideas que están surgiendo dentro del cristianismo están contribuyendo al descreimiento de las masas, a la pérdida de la fe, a la desvalorización del ideal cristiano. Estas son en síntesis varias. Primero, la muerte de Dios. El judío alemán Federico Nietzsche ya habló en el siglo pasado de la muerte de Dios. Habló desde su posición atea como hombre que se rebela contra el concepto bíblico de Dios. Hoy, a los 70 y tantos años de la muerte de Nietzsche, esta idea atea se ha convertido en teología cristiana. Primero fue el obispo anglicano A.T. Robinson,
con su libro Honest to God, que provocó una gran conmoción dentro del cristianismo en Inglaterra primero y en otros países después. Luego han seguido otros muchos libros sobre el tema y el debate en torno a la muerte de Dios adquiere cada vez mayores proporciones. La teología del Dios muerto dice que si Dios existió alguna vez, ahora está muerto. En consecuencia, se impone una revisión total de las verdades cristianas, y el cristianismo ha de ser considerado solamente como ideal humano en lo que pueda tener de instructivo para el hombre. Además está el ecumenismo. El ecumenismo no ha surgido como movimiento teológico, pero lleva camino de convertirse en ello. Lo que empezó como un simple deseo de unidad se está convirtiendo en un problema teológico en el que las más grandes doctrinas del cristianismo están siendo puestas a prueba. Por de pronto, el movimiento ecuménico, con sus continuos llamamientos a la unidad, viene a reconocer la división profunda que existe en el seno del cristianismo. La nueva teología ecuménica es esencialmente liberal. Se trata de que cada cual crea lo que quiera dentro de las diferencias doctrinales de las denominaciones, con tal de que éstas permanezcan unidas. Están de acuerdo en una sola cosa, en no estar de acuerdo. La teología ecuménica, con el abrazo entre católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes, está haciendo daño al cristianismo como la muerte de Dios. También los dos extremos. La moderna teología cristiana está derivando hacia dos males, ambos igualmente peligrosos. Por un lado, el pietismo y por otro, el secularismo. El pietismo es de proyección vertical, intenta relacionar al hombre con Dios, pero haciendo un énfasis casi exclusivo en la vida espiritual, con absoluta despreocupación de los problemas humanos. El pietismo olvida que Dios mismo se hizo hombre con la intención de ayudar al hombre. El otro extremo es el secularismo. Es una teología humana de proyección horizontal que aboga por un evangelio social, sin una fuerza divina que lo motive y lo impulse. Esta postura está igualmente condenada al fracaso, porque para las cuestiones humanas y sociales puramente, el hombre de hoy no necesita al cristianismo. Para eso ya tiene a Carlos Marx. También está la teología ciega. El defecto principal de la moderna teología cristiana es que ha perdido la visión genuina del evangelio y es incapaz de ver a Cristo aún teniéndolo delante de sus ojos. El evangelio nos habla de 4 casos en los que Jesús pasó desapercibido incluso ante los ojos de aquellos que más le habían tratado. Camina con 2 discípulos hacia Emaús y no lo reconocen. Habla con María Magdalena en el huerto y tampoco le reconoce. Come con varios de los suyos a la orilla del mar de Tiberias y siguen sin reconocerlo. Aparece a los 11 discípulos que estaban reunidos en Jerusalén y no saben que era Jesús. En todos estos casos, el Señor estaba transfigurado y por eso no lo reconocían, aunque lo tenían delante. El problema de hoy es más grave. Jesús no está hoy transfigurado, está desfigurado por la moderna teología, que es incapaz de ver a Cristo, incapaz de concebirle en toda su plenitud divina, incapaz de proclamarle como poderoso Salvador y transformador de vidas. También está la filosofía materialista. Si puede hablarse con propiedad de una nueva teología hija del siglo XX, no puede hablarse realmente de una nueva filosofía, porque el sistema filosófico más imperante en los tiempos actuales no es de tipo intelectual, sino práctico. En el orden de las ideas, parece que ya se ha dicho todo o casi todo, hasta el punto que aún seguimos alimentándonos de Platón, de Sócrates y de Aristóteles. La filosofía del siglo XX es la filosofía eterna, la filosofía del estómago, el comamos y bebamos que mañana moriremos, dice la Biblia. Si esta filosofía materialista ha estado presente en todas las generaciones, en la nuestra ha adquirido carta de naturaleza. Un historiador inglés de la categoría de Toynbee ha escrito estas palabras. La filosofía de nuestra época, triste es decirlo, es una filosofía puramente materialista.
Los países dedican su esfuerzo a mejorar el nivel de vida, no a especulaciones ideológicas. La propia religión está contaminada de este espíritu. Los hombres todavía creen en Dios, pero buscan la felicidad fuera de Él, en el bienestar social, en el mejoramiento de su sistema de vida. Hoy no se vive para adorar, se vive para comer, para gozar, para mandar, para enriquecerse. ¿Pero vale la pena este sistema de vida para alcanzar felicidad verdadera? En absoluto. Ben Hedge, en su popular libro A la horca los actores, descubre con crudo realismo la melancolía, el cansancio y la insatisfacción de la gente del cine. De esas gentes que en las pantallas aparecen alegres y despreocupadas, dando la sensación de ser los seres más felices del mundo, cuando en realidad son las personas más desgraciadas que existen, porque el brillo, la gloria, la fama, el dinero, el mimo de las multitudes no les compensa de la angustia íntima en que viven. Uno de estos hombres, Rock Hudson, el galán más cotizado de Hollywood, que ha ingresado en una clínica para enfermos mentales y que, según confesión propia, se encuentra solo y aburrido, ha puesto el dedo en la llaga al declarar: la felicidad que cuenta en la vida no viene, por supuesto, de los aplausos, ni de las cifras con muchos ceros a la derecha de los contratos firmados. No, en absoluto. La filosofía que mantiene un vilo a nuestra generación es la filosofía del bienestar material, ¿cierto? Pero es también la filosofía de la desgracia espiritual, la filosofía de la muerte repentina cuando falla el corazón, gastado por el ritmo incansable de vida o destrozado por el alcohol y el vicio. Otro punto es la ignorancia bíblica. Esta es otra característica de los tiempos presentes. Desde hace tiempo se viene diciendo que Dios no ha hecho al hombre, sino que el hombre ha hecho a Dios. Es el eslogan favorito de los racionalistas y ateos, de los que creen en el origen material del universo. Este principio aplicado a la creación es por supuesto falso, pero no lo es en el terreno de las ideas religiosas. No es solamente el hombre quien se está formando su idea particular de Dios, son también las religiones, las denominaciones del cristianismo, las que están presentando una imagen falsa de Dios. A pesar de la enorme difusión que la Biblia está teniendo en nuestros días, existe una profunda ignorancia no ya en cuanto a las grandes verdades de la Biblia, sino más aún en cuanto al Dios de la Biblia. El Dios bíblico es interpretado por cada religión cristiana, por cada denominación de acuerdo a su visión particular, conforme a los dogmas que esa religión o esa denominación profesa. En la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo analiza las causas que motivaron la ausencia de Dios en el mundo grecorromano sin excusar a los judíos y concluye atribuyendo estas causas a la ignorancia de Dios. Sencillamente se apartaron del Dios verdadero. Mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador. Romanos 1:25. Este es el problema de hoy. El Dios bíblico, amplio, generoso, gratuito, se ha convertido en los países llamados cristianos en un Dios egoísta, en un Dios que nada sin pedir algo a cambio, en un Dios pequeño, particular, encajado en una multitud de moldes denominacionales. Pero hay una necesidad de hombres elegidos. Ante ese triple desafío de nuevos sistemas teológicos, de filosofía puramente materialista y de ignorancia bíblica, el cristianismo necesita con urgencia hombres que prendan fuego a todo lo que no sirve y restauren las verdades de Cristo. Ha de ser un fuego especial, el fuego de Dios, y han de ser unos hombres elegidos, debidamente seleccionados. Los hombres que pedía Job cuando decía: si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Job, capítulo 33, versículo 23 y 24. Para enfrentarse con el desafío del siglo XX no vale cualquier clase de hombres. Han de ser hombres muy escogidos, muy seleccionados. Si han de tener éxito, hombres que reúnan, entre otras,
estas características. Número 1, que sean auténticamente convertidos. El ministerio en las iglesias y en el campo misionero supone aventuras románticas que atraen a muchos. Pasan por la escuela, por la universidad, se gradúan en Biblia y se lanzan a la labor espiritual, pero fracasan. Fracasan lamentablemente porque las escuelas educan la mente, pero no cambian el corazón. Y para esta empresa hace falta hombres que hayan experimentado en toda su plenitud y con todas sus consecuencias el nuevo nacimiento de Juan capítulo 3. Hombres que hayan sido regenerados por dentro, que hayan muerto efectivamente a las cosas de la tierra y vivan con la mirada en el cielo. Bordiev, el filósofo ruso convertido a Cristo, decía que el mundo de hoy no se salva porque el 95% de los profesionales del cristianismo son seres que han adquirido una educación intelectual, han recibido una preparación religiosa, pero no han participado de la muerte y de la resurrección espiritual con Cristo. Otra cualidad es que tengan un propósito definido. La conversión da al hombre propósitos fijos, metas claras. La insistencia de Moisés ante Faraón de su época, su perseverancia en la tarea que se habían propuesto eran el resultado de su vocación. Moisés era un hombre de ideas fijas, como lo era Pablo, porque ambos habían recibido una misión y estaban seguros de sí mismos. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre cristiano que quiera contribuir a salvar la crisis espiritual del siglo XX ha de ser un hombre resuelto, decidido, con la mirada puesta en un punto fijo, Cristo, y con un objetivo invariable, el hombre. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Otra cualidad es que tenga un auténtico mensaje. En Dallas, en el rancho de un amigo mío, presencié un espectáculo que difícilmente olvidaré. El dueño del rancho me llevó hasta un pequeño lago artificial que había mandado construir. Iba provisto de un latón y una pequeña vara de hierro. En la orilla del lago empezó a golpear fuertemente el latón, pero nada ocurrió. Abrió una cesta, sacó un preparado especial para alimentar a los peces, lo arrojó al lago y de nuevo empezó con su ruido. La orilla del lago se llenó esta vez de peces. Nosotros somos pescadores de hombres, pero para que el hombre venga a Cristo hemos de darle algo más que palabras ruidosas. El sonido, el barullo de nuestro trabajo no basta. Hemos de darle alimento, verdadero alimento espiritual. Hemos de tener un mensaje en los labios y en el alma. Cristo pudo hacer bien al hombre de su tiempo porque llegó a él con un mensaje de vida que iba mucho más allá de lo que ofrecía la religión del hombre de su época. El Espíritu del Señor está sobre mí, decía Cristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese es el mensaje que aún hoy puede revolucionar el mundo y sacarlo de su apatía espiritual. Otra cualidad, la número 4, que deben de tener estos hombres es que sea arrastrado por amor a Cristo. Si el predicador del Evangelio, ya sea en una congregación local o en el campo misionero, ejerce por pura profesión, nada positivo conseguirá. El hombre que desea ayudar a su semejante en esta laguna espiritual donde se ahoga, ha de ser un hombre que ame al mundo y que su amor sea una consecuencia del que profesa a Cristo. Que el amor a Jesús haya encendido en su interior un fuego que no logre apagar, que desee transmitir a otros. 3 veces preguntó Jesús a Pedro si le amaba. Las 2 preguntas primeras fueron contestadas con seguridad. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero en la tercera hay vacilación, hay duda. Pedro no está seguro de sí mismo. Pedro comprende que el amor que Jesús reclama no es una pura emoción pasajera. Es un amor que envuelve el intelecto, el alma, los sentimientos, la pasión toda del hombre.
De allí que Pedro vacile un poco y responda entristecido: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Amor que arrebate, amor que todo lo entregue, amor que nada pida, amor que desborde los propios egoísmos, en el amor que Cristo pide y el amor que debe caracterizar al revolucionario espiritual del siglo XX. La quinta característica es que no sea rebelde a la visión celestial. Sin ese amor, nadie debe de estar en el ministerio cristiano, nadie debe salir al campo misionero. Pero con ese amor nadie debe quedarse atrás, nadie debe negarse bajo ningún pretexto. Muchos ocupan los púlpitos sin ser llamados. Muchos tratan de misionar por el placer de ver nuevas tierras. Pero muchos también que han recibido el llamamiento son rebeldes a la visión celestial y arrastran una vida triste, desgraciada. Cuando no se obedece por entero la voluntad de Dios, cuando la entrega no se hace en proporción al llamamiento recibido, se corre el peligro de la caída. Se empieza, como Marcos, siendo causa de conflicto entre otros hombres de Dios. Se sigue, como Jonás, dando pasos hacia abajo en la carrera cristiana, del muelle a la cubierta del barco, de la cubierta de la bodega al mar, del mar al vientre oscuro del pez, cada vez más abajo, hasta terminar en muchos casos tragado por el mundo y perdido para Cristo como el triste Demas. Que nadie, sin el llamamiento divino, salga a la viña del Señor, porque será un desgraciado, pero que nadie con el llamamiento sea rebelde a la visión celestial, porque será otro desgraciado. Hablemos de la preparación de los hombres. Para llevar a cabo la tarea de reconstruir espiritualmente a un mundo que está en ruinas, hacen falta, hemos dicho, hombres selectos, elegidos a conciencia. Pero estos hombres, además, han de estar convenientemente preparados, entrenados para la buena obra que han de desarrollar. Primero, deben de tener una profunda preparación interior. El nuevo nacimiento al cual nos referimos en el apartado anterior debe ser el punto de partida. Ha de seguirle una profunda preparación interior. No intentamos salvar el cuerpo del hombre, sino su alma. Por lo tanto, es nuestra alma y no nuestro cuerpo la que debe estar entrenada para el trabajo. El nuevo nacimiento que nos aparta del mundo y nos reconcilia con Dios es la regeneración espiritual, el lavadero del alma. Pero el alma no debe quedar en ese estado primitivo de blancura. Ha de progresar en el cultivo de la vida interior. Al convertirnos, hemos creído en el infinito amor de Dios. Esto es fe. Y esta fe debe ir en aumento hasta que seamos capaces de comunicársela a otros. Vivir la vida interior no es encerrarse en un convento o en una ermita. Eso es vivir la soledad del alma. La vida interior brota incontenible. Se transforma en esos ríos de agua viva de que nos hablaba el Evangelio y riega otras almas, alcanza otras vidas, purifica otros corazones. Sin esa preparación no se pueden conseguir éxitos verdaderos en la evangelización del mundo. También necesita una revolución continua. Todo cristiano debe vivir en un estado de continua revolución, pero más aún el llamado a la obra del ministerio dentro o fuera de su país. La conversión ya es de por sí una revolución espiritual que trastorna la naturaleza entera del hombre y cambia de raíz su forma de vida. Esto lo tenemos ejemplificado en la vida del apóstol Pablo. Pero esta vida es también el mejor ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento de un cristiano en estado de revolución permanente. Cuando Pablo se convirtió, se dedicó a la predicación del Evangelio, luego de 3 años de preparación interior en los desiertos de Arabia. Pero el fuego que Cristo le había encendido en el alma no se apagó ni por un solo momento. En Éfeso, Pablo y Silas fueron llevados a las autoridades y acusados con estas palabras: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Hechos capítulo 16. Y en Tesalónica la acusación fue semejante: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hechos capítulo 17. Era imposible contenerlos. Sus vidas habían sido trastornadas en el mejor sentido de la expresión.
Y este trastorno o revolución espiritual encendía la tierra que pisaban y cambiaban las vidas que obedecían a su predicación. La conversión es un acto momentáneo, único, pero la revolución interior debe ser continua. Debe durar todo el tiempo que dure la vida del cristiano sobre la tierra. Además, estos hombres deben de tener teoría y práctica. Si se pusiera tanto empeño en preparar el alma de los predicadores locales y de los misioneros que salen a países extranjeros, como se pone en preparar su mente, el mundo sería distinto de como es. Hay muchas escuelas para la enseñanza de la teología y de la doctrina bíblica, pero muy pocas que enseñen a vivir una auténtica vida cristiana. Memorizar pasajes de la Biblia, saber dónde se encuentra el versículo apropiado en la necesidad del momento, dividir convenientemente las ideas de un capítulo, bosquejar con precisión los principales puntos de un libro de la Biblia, trazar convenientemente un cuadro de doctrinas bíblicas. Todo ello ayuda mucho en la obra del ministerio cristiano, pero es insuficiente. Hay que vivir, además, la vida cristiana, transpirar cristianismo por todos los poros del cuerpo. Cristo es la verdad suprema, única, porque no hay más verdad que Dios y Cristo es Dios. Es la verdad doctrinal, la verdad intelectual, la verdad teológica, pero es también la vida del alma. No vino a darnos verdades porque la verdad estaba en Él. Vino a darnos vida porque carecíamos de ella. La verdad nos libertaría de los errores religiosos que nos aprisionaban, pero la vida inundaría de felicidad y de eternidad nuestra alma. Yo he venido, decía Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Comunicar a otros la verdad de Cristo, la verdad fría, puramente cerebral, es hacer una obra a medias. El hombre elegido ha de estar en condiciones de comunicar también la vida de Cristo. Otra cualidad de estos hombres de fuego es que deben de tener un espíritu de lucha. Al ritmo tan acelerado que va la vida del siglo XX, con la prisa que hay por llegar cuanto antes a todas partes, sin un espíritu dinámico, sin una voluntad firme de vencer, ninguna empresa triunfa. La lucha persistente se impone hoy en todos los aspectos de la vida humana. En el ministerio cristiano ocurre igual. Centenares de misioneros abandonan cada año sus puestos de trabajo tras un año o dos de labor en un país extranjero. La razón es que carecen de un auténtico espíritu de lucha. Han sido engañados al pintárselas fácil, una labor que es más bien dificultosa. No han recibido la necesaria preparación ni han sido entrenados para la lucha. Y en cuanto se enfrentan con las primeras dificultades, se amilanan, arrojan la toalla como un boxeador vencido y regresan a su punto de partida. Séneca daba este consejo a las personas fácilmente propensas al desaliento. No te dejes vencer nunca por nada extraño a tu espíritu. Piensa, en medio de los accidentes de la vida, que tienes dentro de ti una fuerza madre, algo fuerte e indestructible. Esta fuerza en el cristiano es el poder de Dios, la fortaleza divina. Nosotros podemos decir, como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En su famosa novela, Al este del Edén, Steinbeck dice: en una época como esta, me parece bueno y natural hacerme las siguientes preguntas. ¿En qué creo? ¿Por qué debo luchar? ¿Y contra qué debo luchar? Nuestra especie es la única especie creadora y posee solamente un instrumento de creación: la mente y el espíritu individualista del hombre. Mente y espíritu deben ponerse completamente, sin regateos, al servicio de Cristo. Para ser predicador de una iglesia local o misionero en un país extraño, hay que tener espíritu de lucha, porque las dificultades son cada vez superiores, como aconsejaba Franklin. Trabaja, si no vences hoy, trabaja. Si no vences mañana, trabaja. Has de vencer tarde o temprano. Este espíritu de lucha tan necesario para triunfar en la vida moderna ha de distinguir al siervo de Dios que quiera llevar a cabo un trabajo positivo.
Monjes budistas se han quemado vivos para protestar contra la situación política de su país. Los hinduistas queman sus cuerpos muertos y arrojan las cenizas a las aguas del Ganges. El fuego que vino a encender Cristo no es para los cuerpos vivos ni para los cuerpos muertos. Es un fuego que prende en el alma del individuo y la purifica, la limpia, la emblanquece para Dios. Nosotros somos luces, luces en un mundo de tinieblas. Al calor de nuestra predicación, junto al fuego de nuestro mensaje divino, las almas encontrarán la verdad para sus mentes vacías, el espíritu para sus corazones muertos, la vida para sus vidas endémicas. También nosotros, como Cristo, hemos venido a la tierra para encender fuego en ella, el fuego de Dios.